Buenos días, hermanos queridos. Vamos a seguir en el estudio de los Salmos en el día de hoy, dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su cuidado. Vamos hoy a seguir estudiando la profundidad del Salmo 14. Quédate hoy con nosotros porque vamos a descubrir la maravilla de la palabra de Dios. Salmo 14. Comenzamos recordando que hace poco, más de un año, el mundo se detuvo ante una evidencia empírica de la oscuridad humana. Las noticias de Uvalde, Texas, en la escuela primaria de Roth. La razón se estremece al recordar cómo un joven decidió que la vida de 19 niños y 2 maestras carecía de valor. Ante un hecho de tal magnitud surge un conflicto de razones. Por un lado, la pregunta sobre la profundidad de la maldad humana y por otro, la falacia de la ausencia divina, que nos lleva a cuestionar si Dios existe, ¿dónde estaba para impedir esta matanza? Y esta pregunta, ¿dónde estaba Dios?, la hace el hombre necio, no como una prueba de la inexistencia divina, porque el ser humano nunca podrá probar la inexistencia de Dios, sino el ser humano hace esta pregunta como un síntoma de la confusión humana ante las consecuencias del libre albedrío corrompido. El Salmo 14 nos entrega una respuesta que, aunque difícil de digerir, posee una consistencia lógica implacable. Se han corrompido, hacen obras abominables. Cuando el salmista describe al necio que niega a Dios en su corazón, no se refiere a un debate intelectual sobre la existencia de Dios, sino a un fallo en el juicio cabal. La necedad que menciona la Biblia no es una falta de inteligencia, sino es una desconexión entre la razón y la realidad moral del universo. El hombre intencionalmente ignora las leyes, la justicia y la misericordia de Dios. Aquí debemos identificar una relación de causalidad. El abandono del Creador, la causa, produce necesariamente la depravación de la criatura, que es el efecto, hasta llegar al punto donde, como indica el verso 4, la vida humana se vuelve tan barata que algunos devoran a mi pueblo como si fueran pan. Este salmo nos obliga a realizar un viaje hacia el interior, proponiendo que el verdadero problema no es una variable externa o social, sino una desconexión ontológica con Dios. Debemos refutar la idea de que vivir sin leyes divinas es una forma de libertad. La lógica del texto nos demuestra que esa supuesta autonomía es, en realidad, un camino hacia la autodestrucción. Sin embargo, en medio de esta sombra, el Salmo establece un argumento de esperanza, ofreciéndonos un refugio que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. No traemos a la memoria esta tragedia para permanecer en el dolor, sino para entender el diagnóstico bíblico. Un mundo que da la espalda a su origen camina ciegamente hacia su propio fin. Pero el Salmo
no termina en la ruina, sino en una conclusión necesaria: la esperanza de una salvación que viene de Sión. Vamos a descubrir por qué, ante el colapso de la moral humana, la intervención de Dios sigue siendo nuestra única y absoluta garantía. Titulamos este estudio como la anatomía del ateísmo moral y el veredicto de la omnisciencia. Análisis del Salmo 14. Necedad y corrupción del hombre. Este salmo es casi idéntico al Salmo 53, del 1 al 6, al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 no es una disertación filosófica sobre la existencia de Dios, sino una radiografía espiritual de la humanidad caída. Nos presenta un mundo que funciona bajo el supuesto de la autonomía radical. La escena es cósmica. Dios se asoma desde el balcón de su santidad para realizar un censo espiritual de la raza humana. La tesis teológica de este salmo es que proclama que el ateísmo no es un problema de falta de evidencia intelectual, sino de una corrupción ética. El pecado ha entenebrecido el entendimiento de tal manera que la negación de Dios es el refugio necesario para la práctica de la iniquidad. La salvación, por tanto, no puede venir del hombre, sino que debe irrumpir, debe de venir desde Sión, es decir, desde Dios. Este salmo se alinea con el capítulo 6 de la Confesión de Fe del 1689, de la caída del hombre de pecado y de su castigo, que afirma que por el pecado original quedamos totalmente alejados de la justicia original, muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas nuestras facultades y partes del alma y del cuerpo. En el análisis sintáctico vemos que este salmo se despliega en un paralelismo inverso y judicial. Primeramente, en el versículo 1 vemos la condición humana, el diagnóstico del corazón, Nabal. Vemos en el versículo 2 la investigación divina, el descenso de la mirada de Yahvé. En el versículo 3 vemos el veredicto universal, la sentencia de la depravación total. En el versículo del 4 al 6 vemos la confrontación judicial, la ceguera de los que devoran al pueblo. Y en el versículo 7, la esperanza escatológica, el anhelo por la redención final. En el examen de los términos clave en el léxico,
vemos la palabra Nabal, traducido como necio. No describe a alguien con baja capacidad cognitiva, sino a alguien con una insensibilidad moral y espiritual. Es la persona cuya voluntad ha amordazado su razón para negar la justicia divina. Vemos la palabra Hiskel, participio que significa el que entiende o el que busca con sabiduría. Es lo que Dios busca y no encuentra en la humanidad natural. Dios está buscando en Hiskel el que entienda, el que busca la sabiduría. Dios la está buscando en el ser humano, pero no lo encuentra. Vemos la palabra allín, un adverbio de negación absoluta. Dice, no hay allín quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es el fundamento exegético que utiliza Pablo en Romanos 3 para anular cualquier jactancia humana. En la historia de la redención, vemos que este salmo prepara el camino para el pacto de gracia. Al demostrar que no hay quien busque a Dios, el texto nos obliga a mirar a aquel que vino a buscarnos, a Jesucristo. Él es el único justo en cuya generación Dios habita, el versículo 5. Y el único que trae salvación desde Sión, el versículo 7. El bosquejo homilético lo hemos detallado así. En el primer punto vamos a ver la raíz del ateísmo. En el segundo, el escrutinio celestial. Y en el tercero, la ceguera del impío y el refugio del pobre. Vamos a la exposición ampliada. La raíz, primer punto, la raíz del ateísmo, la corrupción del corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Vemos en el subpunto A la premisa del necio. El Nabal dice en su corazón, no hay Dios. Esta es una conclusión lógica. No es una conclusión lógica, sino un deseo afectivo. El Nabal no puede concluir que Dios existe porque no puede. Él desea que Dios no exista. El necio necesita que Dios no exista para que su yo pueda ser el soberano absoluto de su vida. Es un ateísmo funcional. Puede que el necio sea religioso en la forma, pero en su corazón, el asiento de la voluntad, Dios ha sido destronado. En el subpunto B, vemos la consecuencia ética. El texto vincula de inmediato la teología con la moral. Se han corrompido, hacen obras abominables. Cuando se elimina el sol de la presencia divina, la moral entra en una glaciación. La corrupción, chasab, es el estado natural del hombre sin la gracia común o la gracia eficaz. Sin embargo, la negación humana de Dios no afecta la realidad del gobierno divino. Mientras el hombre dice, Dios no está, Dios se dispone a observar la tierra con una precisión que ningún necio puede evadir. En el segundo punto, vemos el escrutinio celestial, la mirada de la justicia divina, en los versículos 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En el subpunto A del segundo punto, vemos el descenso de la omnisciencia. Jehová
miró desde los cielos. El verbo shagal implica observación cuidadosa, como un juez que revisa las pruebas. Dios busca a alguien que tenga sequel, prudencia, entendimiento. Es la búsqueda de la imagen de Dios en el hombre, pero lo que encuentra es una tragedia ontológica. El ser humano ha sido totalmente corrompido por haber pecado contra Dios. En el subpunto B vemos el veredicto de la universalidad. La respuesta de la observación divina es devastadora. Todos se desviaron, kulosar. A una se han corrompido. La palabra sar sugiere un apartarse del camino recto para ir tras la propia autonomía. El diagnóstico es clínico y universal. El pecado no es una debilidad de algunos, sino es una enfermedad que padecemos todos. Una vez establecido el veredicto de que nadie busca a Dios por iniciativa propia, el Salmo expone la irracionalidad de aquellos que, estando bajo juicio, todavía oprimen a los que Dios ha decidido redimir. En tercer punto vemos la ceguera del impío y el refugio del pobre, en los versículos 4 al 7. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vemos en este subpunto la ignorancia culpable. Dios pregunta, ¿no tienen conocimiento? Los impíos devoran al pueblo de Dios como si fuera pan. La falta de conocimiento no es intelectual, sino es una ceguera espiritual provocada por su depravación total. No invocan a Jehová porque no pueden amar a quien han decidido ignorar. Vemos el juicio del pavor divino. Ellos temblaron de espanto. El pavor es la respuesta de la criatura cuando se encuentra con la santidad de Dios que han negado. Dios está con la generación de los justos, no por mérito de ellos, sino por su elección soberana. Vemos el grito por la restauración. El salmista termina con un anhelo de redención. Oh, que de Sión saliera la salvación. Esta es una mirada al futuro, al cautiverio que Dios hará volver. Es el gozo de la unión mística con el Redentor que finalmente restaura lo que el pecado destruyó. Este salmo nos enseña que el hombre en sí mismo y por sí mismo es incapaz de buscar a Dios. El hecho de que hoy lo busquemos es la prueba más grande de que su gracia nos ha buscado primero. En la aplicación práctica, este salmo nos confronta. Destruye nuestra justicia propia. Si piensas que hay algo bueno en ti que atrajo a Dios, el Salmo 14 te llama necio. La santidad comienza con la humillación absoluta ante el veredicto divino. Este salmo nos da consuelo. Nuestra paz no viene de nuestra capacidad de buscar a Dios, sino de que a pesar de que no le buscábamos, Él bajó de su trono para rescatarnos. Tu seguridad descansa en la gracia irresistible de aquel que te dio entendimiento, sekel, que por naturaleza
no tenías. Este salmo nos da una guía para la santidad. El justo vive de manera diferente porque Dios habita en su generación. La santidad es la respuesta de gratitud de aquel cuya suerte ha sido cambiada por Dios. Terminamos con una oración. Padre eterno, nos postramos ante tu trono, reconociendo que tu mirada sobre nosotros solo encontró pecado y desviación. Gracias porque no nos dejaste en nuestra necedad, sino que desde Sión enviaste al gran Redentor, Jesucristo. Te pedimos que sigas alumbrando nuestros ojos para que nunca digamos en nuestro corazón que somos dueños de nuestras vidas. Que nuestra alegría sea siempre el haber sido hallados por ti cuando no te buscábamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo en este día. Suscríbete a este canal, dale like a la campanita y seguimos estudiando los salmos, la palabra maravillosa de Dios. Que Dios te bendiga.